La historia lineal de la humanidad es un mito constructivo. Solemos creer que la civilización inventó la agricultura y luego, el vino. Los datos dicen lo contrario. En las excavaciones de Gadachril y Gora, en Georgia, el análisis de radiocarbono y la espectroscopía infrarroja en sedimentos cerámicos de 8000 años de antigüedad revelaron una anomalía. El ácido tartárico no estaba solo, estaba acompañado de resina de pino, un conservante químico. Esto significa que en el 6000 a.C., el ser humano no solo recolectaba uvas, estaba realizando ingeniería química prehistórica. ¿Cómo pudo una mente del Neolítico comprender la estabilización molecular sin un lenguaje escrito? Estamos ante el primer biohack de la historia. El vino no fue un lujo, fue un filtro biológico de supervivencia. Antes de la desalinización y el tratamiento de aguas moderno, el líquido elemento era un vector de muerte masiva por cólera y disentería. El vino, con un potencial de hidrógeno, o pH, de entre 3.2 y 3.8, crea un entorno hostil para las bacterias gram negativas. Nuestros ancestros no bebían para embriagarse, bebían para no morir. Pero aquí surge el primer gran vacío de información: si el vino era la solución, ¿por qué algunas civilizaciones colapsaron a pesar de tener excedentes de producción? La respuesta no está en la uva, sino en el plomo de las vasijas romanas. El acetato de plomo se usaba como edulcorante, una decisión neurotóxica que, según datos historiográficos, pudo acelerar el declive cognitivo de las élites imperiales. Bajemos ahora al nivel subatómico para entender por qué esta sustancia altera nuestra biología de forma única. Hablemos del resveratrol. Esta molécula, con la fórmula química C14H12O3, es producida por la vid como una respuesta de estrés extremo ante ataques fúngicos o radiación ultravioleta. Es, esencialmente, el sistema inmunitario de la planta manifestado de forma líquida. Al ingerirlo, activamos en el cuerpo humano el gen SIRT1, conocido en los laboratorios de genética como el gen de la supervivencia. Datos del Instituto de Tecnología de Massachusetts sugieren que este gen ordena a las células entrar en modo de reparación defensiva en lugar de reproducción acelerada. Estamos hackeando nuestra propia senescencia celular a través de una señal de estrés vegetal. Sin embargo, hay un dato que los medios generalistas omiten. La biodisponibilidad del resveratrol es extremadamente baja en el tracto digestivo humano. El secreto de la longevidad en las zonas azules no es solo el compuesto, sino la interacción sinérgica con los antocianos y las procianidinas presentes en el ollejo de la uva. La fermentación no es simplemente azúcar convirtiéndose en alcohol. Es una guerra termodinámica. La levadura Saccharomyces cerevisiae es un organismo extremófilo capaz de sobrevivir en entornos de alta presión osmótica. Durante este proceso, se generan más de 800 compuestos volátiles. Cada uno de ellos es una pieza de un rompecabezas químico que nuestro sistema olfativo, conectado directamente al sistema límbico, interpreta como calidad. Pero, ¿qué sucede cuando la tecnología decide que puede optimizar este error biológico? Entramos en la era de la viticultura 4.0. El concepto místico del terroir, esa unión de suelo, clima y planta, está siendo diseccionado por algoritmos de aprendizaje profundo. El cambio climático está desplazando las isotermas de cultivo a una velocidad de 20 km por década hacia el norte. Regiones históricas como Burdeos o La Rioja están enfrentando un aumento de la temperatura que altera la síntesis de azúcares, produciendo vinos con un grado alcohólico desequilibrado. La respuesta de la industria de élite no es la tradición, sino la agricultura de precisión. Hoy, satélites de la Agencia Espacial Europea monitorean el índice de vegetación y el estrés hídrico de cada hectárea en tiempo real. Sensores insertados en el xilema de la planta envían datos sobre la velocidad de la savia directamente a la nube. Ya no se trata de sentir la tierra, como hacían los monjes cistercienses en el siglo XII. Se trata de predecir la curva de maduración fenólica para decidir el momento exacto de la cosecha con una precisión de minutos. Pero aquí está la paradoja científica: un estudio de la Universidad de Dedes en California demostró que los vinos más valorados por los críticos suelen provenir de plantas que han sufrido niveles específicos de estrés. La perfección matemática del riego por goteo asistido por IA podría estar eliminando el carácter del vino. Estamos creando un producto perfecto, pero quizás, biológicamente aburrido. ¿Es la imperfección lo que nuestro cerebro realmente busca? ¿Es posible el vino sin uvas? En San Francisco, empresas de biotecnología están utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas para identificar cada molécula de un vino de $1000. Una vez identificado el mapa molecular, combinan compuestos derivados de otras plantas o levaduras modificadas genéticamente para replicar el sabor, la textura y el aroma. El resultado es un vino idéntico a nivel químico, pero que jamás ha visto el sol ni ha tocado la tierra. Este es el futuro de la industria. La desvinculación del suelo.
En un mundo con recursos hídricos limitados, el vino sintético consume un 90% menos de agua y genera una huella de carbono casi nula. Sin embargo, esto plantea un dilema filosófico y legal. ¿Puede llamarse vino a un compuesto de laboratorio? Las leyes de la Unión Europea dicen que no. Pero el mercado asiático y las nuevas generaciones de consumidores parecen priorizar la ética ambiental sobre la herencia histórica. Paralelamente, estamos viendo la aparición de la botella inteligente. Etiquetas con tecnología NFC que garantizan la trazabilidad mediante blockchain, evitando el fraude que mueve miles de millones de dólares en el mercado de subastas. Sensores integrados en el corcho que detectan el sabor a tapón antes de que la botella sea abierta. La tecnología está eliminando el riesgo del ritual. Hemos recorrido un camino de 8.000 años, desde las tinajas de barro enterradas en el Cáucaso hasta los reactores moleculares de Silicon Valley. El vino ha sido nuestro compañero en la evolución de la conciencia. Nos dio agua segura cuando no la teníamos, nos dio medicina cuando no existían los laboratorios y nos dio un lenguaje común para el comercio y la diplomacia. Hoy, el vino se enfrenta a su mayor transformación. No es solo un producto de consumo. Es un archivo de datos líquido que contiene nuestra historia climática y biológica. Mientras las máquinas aprenden a replicar su sabor, nosotros seguimos intentando descifrar por qué una simple molécula de uva fermentada tiene el poder de detener nuestro reloj biológico. La pregunta para la comunidad de Cronax TV es la siguiente: en un futuro donde la IA puede diseñar el sabor perfecto, ¿seguirá teniendo valor el sudor de la vendimia y la incertidumbre del clima? ¿O estamos listos para aceptar que el vino es, simplemente, una fórmula que finalmente hemos logrado resolver? Dejen sus fuentes, sus datos y sus argumentos en los comentarios. No olviden revisar la bibliografía técnica en la descripción. Esto es Cronox TV, donde la historia se encuentra con la precisión absoluta.